Buenas noches, hermanos. Gracias, Betty, por este tiempo, por la alabanza y por llevarnos al Señor a adorar. Hubo un joven pastor beduino en el año 1947 que estaba pastoreando ovejas cerca del Mar Muerto y un corderito se le escapó y fue tras él y llegó a una montaña donde había una cueva y este pastorcito se metió en esa cueva. Estaba oscura y en medio de la oscuridad ve unas vasijas más grandes que su tamaño. Empezó a entrar como pudo y abrió una de esas vasijas que estaba cerrada y encontró unos rollos, unos papiros, y esto fue un descubrimiento realmente muy rico para la historia del cristianismo. Estos rollos eran los famosos rollos del Mar Muerto, de Qumran, donde hay rollos que datan de 300 años antes de Cristo y también de 100 años después de Cristo. En estos rollos también estaban el libro de Salmos, algunas partes del libro de Salmos, el libro de Deuteronomio y también el libro de Isaías. Tesoros invaluables, incalculables para el cristianismo. Dentro de vasijas de barro. De la misma manera el Señor puso en nosotros un tesoro incalculable. Un tesoro de un precio incalculable. Y lo puso dentro de nosotros. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El versículo 7 comienza diciendo, pero tenemos este tesoro. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos pasado a ser hijos de Dios y también el templo de Dios. Y todos aquellos han recibido un tesoro que está dentro de cada hijo de Dios. Tenemos, es nuestro. Tenemos. ¿Qué hicimos nosotros para tener este tesoro? Absolutamente nada. Porque era un tesoro demasiado caro, imposible de pagar, que fue dado, regalado a nosotros por medio del Señor Jesús. Tenemos un tesoro incalculable, invaluable dentro de nosotros. Y la pregunta que les hago ahora, ¿cuál es el tesoro que tenemos? El Espíritu Santo es una
bendición, su presencia, pero acá específicamente, ¿qué opinan ustedes? ¿A qué se está refiriendo? Yo escucho de un solo lado. No sé. Muy bien, el versículo 1 al 3, si lo leen después en su casa, ahí se está refiriendo al Evangelio. Ese tesoro incalculable que nosotros tenemos es el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de salvación. Es el mensaje de Jesucristo, Dios hecho hombre, entregado en la cruz para salvación de todo aquel que le busca. Supera todo poder, este tesoro supera todo poder en la tierra, toda riqueza y toda sabiduría humana. Entonces, en este mundo no hay nada más valioso que el tesoro que nosotros tenemos, que es el mensaje del Evangelio. Vale la aclaración que hizo nuestra hermana Norma del Espíritu Santo, también es presencia de Dios, no quiere decir que este tesoro es mayor que el Espíritu Santo, pero lo que nosotros poseemos y que podemos dar a otros es este tesoro. Y por este tesoro viene la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más valioso en este mundo que nosotros podamos decir a alguien que el Evangelio. No hay mejor noticia para nadie que nosotros les podamos dar, que es el Evangelio. Es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor mensaje, nuestro mensaje más caro, más sabio, más poderoso, y está dentro nuestro. Nos ha regalado el Señor a nosotros. No usa ángeles, sino usa a sus hijos para este tesoro que lo puedan llevar a otros. Bueno, te pregunto, ¿consideras y crees realmente que este tesoro es lo más valioso para tu vida? ¿Lo consideras? Yo creo que sí, seguramente aquel que es hijo de Dios considera este un tesoro más valioso. Pero muchas veces tenemos en nuestras vidas cosas que comparten el valor o hasta a veces tristemente superan el valor del tesoro del Evangelio en nuestras vidas y ocupan el primer lugar en nosotros. Nosotros animamos a los hermanos que presiden, que dirigen, que predican, que enseñan, que tienen que demostrar con sus vidas que Cristo es el primero. Y hay veces que quizás alguno se enoje conmigo, pero no me preocupa si se enoja. Tengo temor de Dios y sé que esa es la forma que hay que servir a Dios. Un director de alabanza que llega tarde, que viene de vez en cuando, que no viene a las reuniones de oración. Un maestro que no viene a las reuniones de oración. Un predicador. Está fallando. Está fallando. Hay que demostrar con nuestras vidas que realmente Él es el primero y tenemos este tesoro que es más valioso que cualquier cosa. No pedimos a los hermanos que sean perfectos. Todos tenemos errores. Todos tenemos errores. Y tampoco consideramos que la asistencia y la puntualidad hacen o demuestran 100% de que yo soy. Realmente Cristo es el más importante en mi vida. Pero si yo no tengo asistencia y no tengo puntualidad, no puedo decir que Cristo es el primero en mi vida. El mayor tesoro para Pablo era este. Versículo 1 y 2, Pablo dice que por este tesoro él no desmayaba y dice que renunció a todo. Renunció a todo por este tesoro. ¿Somos capaces nosotros de renunciar a cosas? ¿Somos capaces de renunciar? De dejar cosas,
de privarnos de cosas, hemos dicho todo al principio que sí, es mi mayor tesoro. Pero mi vida, mis actitudes van a demostrar realmente si es así. Hay veces que este tesoro tiene valor solamente cuando lo necesitamos. Yo recuerdo en la época de la pandemia, me hablaban a casa, me exhortaban, me corregían, hasta me retaban. ¿Por qué no hay reuniones? ¿Por qué no se hacen reuniones de oración? Hay que orar las 24 horas. Bueno, qué lindo gesto, qué linda demostración de que el Señor era el primero, ¿no? Pero ahora tenemos reunión de oración. ¿Estás? ¿Venís? ¿O fue un susto lo que tenías? Este tesoro es valioso y no lo debemos cambiar por nada. Dice Hebreos capítulo 11, 24 que Moisés menospreció ser llamado hijo de la hija del faraón. Menospreció los tesoros de Egipto y los cambió por el sufrimiento con el pueblo y por el vituperio de Cristo. Para Moisés era más importante, más valioso Cristo que los tesoros del faraón. ¿Dónde ha sido puesto este tesoro? Hemos dicho en nosotros. Y ahora, ¿cómo describe la palabra de Dios a nosotros? ¿Cómo nos dice qué somos? Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Un vaso sin valor, un vaso que se rompe, un vaso que se moja y se deforma, se desarma, un vaso que si lo rayas se marca, un vaso que si lo golpeas se quiebra. En un recipiente así tan frágil como nuestro cuerpo, como nuestras vidas, Dios puso el tesoro más rico e incalculable que pueda haber en este mundo. ¿Vieron esas iglesias que dicen, dile al que está a tu lado? Hay pastores que dicen así. Yo le voy a decir que se digan así, a ver si me hacen caso a mí. Yo veo que los pastores dicen, dile al que está a tu lado y todo. Vamos a ver acá. Dile que está a tu lado que sos de barro. Y vos respondele también, vos también sos de barro. No me digas a mí nomás, vos también sos de barro. Somos vasos de barro, donde ha sido puesto en nosotros este tesoro. Este barro que somos nosotros se enferma, se duele, se afecta con la crítica, se siente solo, este vaso llora. A este vaso cualquier golpe lo marca, lo hiere y hasta puede matarlo, un golpe fuerte. En este vaso Dios puso un tesoro. En lo inmortal puso lo mortal. En lo poderoso puso lo más débil. Y en lo que no tiene valor puso lo más valioso. Pablo se conocía bastante bien. Conocía bastante bien su vaso de barro. El versículo 8 lo he cortado para que entendamos un poquito mejor cuando se refería a su vaso de barro. Dice, estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El barro siente tribulaciones, siente apuros, se siente perseguido, se siente derribado, siente en el cuerpo, por todas partes,
el sufrimiento de Cristo que estuvo en este mundo antes de ir a la cruz. En estos barros Dios puso este tesoro. Pero también describe lo que produce este tesoro en estos barros. Ahora lo leemos completo en el versículo 8. Que estamos atribulados en todo, pero el tesoro no nos deja angustiarnos, en apuros, pero el tesoro que está dentro nuestro no nos deja entrar en desesperación, perseguidos, pero el tesoro que está dentro nuestro no nos desampara, derribados, pero no destruidos. Soy un vaso débil, de barro, débil, pero en mi debilidad hay un poder de Dios. Hay un poder de Dios, hay un evangelio que cambia y transforma y salva vidas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando mi barro es débil, entra en acción el poder de Dios, sus fuerzas. El apóstol Pablo había encontrado oposición en Corinto. Y el apóstol Pablo era poco agraciado, no era muy lindo. No quiero ofenderlo, pero era feo. Y él tenía un problema en la vista, que lo vemos en Gálatas, en Corintios también. Posiblemente tenía cataratas y en ese momento la ciencia no puede hacer nada. Me imagino unos ojos con pus, caminando por calles de tierra y vuela el polvo. Y su aspecto dice que era débil, de aspecto débil, hasta despreciable. Entonces los griegos, en aquella época especialmente los griegos y también los judíos, el griego hace apología a la belleza, por eso tienen esas estatuas de personas lindas, perfectas. Allí estaba Pablo predicando el Evangelio, en un lugar donde se exaltaba la belleza física. Por eso también a Pablo le dice, vos no estás a la estatura. Por eso se cree también que era bajito. Pero él dice, yo estoy a la estatura de qué? No de un rey, no de un grandote, sino a la altura de Cristo. Criticaban a Pablo su aspecto físico, su debilidad, su apariencia, su forma de hablar. Tu mensaje es despreciable. Pero Pablo dice, critican mi debilidad y mi apariencia, pero en mi debilidad y en mi apariencia yo recibo y se manifiesta el poder de Dios en mi vida. Pablo aprende una fórmula para servir a Dios. Y esta fórmula quiero que la aprendamos nosotros, que estamos diciéndole, Señor, heme aquí. Si no aprendemos esta fórmula matemática, es bien fácil, no es como los problemas de matemática, ¿no? No vamos a ser usados por Dios. Pablo aprende nuestra debilidad, más el poder de Dios es igual a un ministerio con frutos. Si yo no soy débil, el poder de Dios no va a venir sobre mí. Si yo me considero fuerte, el poder de Dios no viene sobre mí. Necesitamos ser débiles. Y por eso muchas veces pasan cosas en nuestras vidas que nos mantienen débiles, que nos hace recordar que dependemos plenamente de Dios. Yo no quería contar esto, pero lo digo. Yo no sé por qué estoy acá parado, pero el Señor me trajo. Y dije, bueno, el Señor me está enseñando en forma viva lo que es ser fortalecido por Él. No estoy bien físicamente, no estoy bien de salud.
pero estoy débil. Pero yo sé que con el poder de Dios, su palabra va a obrar. Este mensaje no está aferrado a mis fuerzas, a mi sabiduría, ni a mi capacidad. Nuestra debilidad, más el poder de Dios, hacen que yo tenga un ministerio lleno de frutos. Hace que mi palabra, cuando yo hable con alguien, tenga poder. Yo me gusta cuando los hermanos quieren estudiar y aprender textos para evangelizar. Yo también lo hice. Yo, cuando era jovencito, me aprendí todos los textos de memoria de lo que era evangelizar. Pero hasta que el Señor no ablandó el barro mío, esos textos no me servían. Puedo saber la Biblia de memoria, pero si no estoy débil, si no tengo el poder de Dios, no tendrá poder mi mensaje. Dios nos debilita, nos permite cosas en nuestra vida para que dependamos de Él, para que no dependamos de nosotros. Hay muchos predicadores de Dios que lo vemos predicar enérgicamente, pero no conocemos su soledad, lo que sufren, sus debilidades. Pero yo estoy convencido que son débiles, por eso muestran tanto poder. Maestros que enseñan con poder, pero en soledad lloran, en soledad se necesitan, reconocen la necesidad de Cristo, buscan a Cristo, reconocen a Cristo como el sustentador de su vida. Siervos de Dios que sirven y le vemos en forma enérgica estar, trabajar, pero en su soledad son débiles, en su soledad lloran, en su soledad les dolió una crítica, en su soledad se afectaron, sufren por sus pecados, lloran por sus pecados, son débiles, pero vemos poder en su servicio. Yo veo hermanos así acá en esta iglesia, con ministerios poderosos, que son débiles, pero son poderosos, demuestran que este tesoro es lo más importante que tienen. Les cuesta venir, les cuesta llegar de lejos, les cuesta estar puntuales. Han tenido que organizar todo el día para acomodar su hogar y poder salir, y poder estar, y poder cumplir. Algunos económicamente han tenido que privarse de cosas para poder estar. ¿Por qué tenía que ser un vaso de barro? A veces no entiendo a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Lo leemos todos? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder para salvar viene de Dios, no es mío. Salvar almas no es talento mío, es poder de Dios. Por eso cuando un alma se entrega al Señor, el barro no tiene por qué recibir gloria, sino el Señor. El barro no debe ser glorificado, sino Jesucristo, el Salvador. Pero hay una tendencia carnal humana que nos tira a nosotros que no nos gusta el barro. No nos gusta el barro.
Y creemos que Dios nos ha escogido por nuestras fortalezas, por nuestras capacidades, por nuestros logros. Y no queremos ser de barros. Porque el barro es muy frágil. Y yo no soy frágil, yo soy fuerte, tengo un buen carácter, soy un buen líder. A mí nadie me lleva por delante. Y así tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces yo quiero ser un vaso de hierro, un vaso de piedra, un vaso de oro, un vaso que se lo golpee y no le haga nada, un vaso que se caiga y no se rompa, un vaso que lo golpee y no sienta nada. Un vaso que me critique y no me afecte. Un vaso que no le interese si te saludan o no. No me afecta. Un vaso que no quiero ser un vaso de barro que si le cambian la cara se ofende, no. Yo voy a ser peor, porque yo soy de hierro. Yo voy a ser más malo. Un vaso de hierro que no sienta nada, que sea fuerte. Pero Dios no usa estos vasos. Dios no usa vasos duros, vasos tercos, vasos inquebrantables. Dios no lo usa. Dios usa vasos de barro. Vasos, como hemos dicho, que lloran por sus pecados, que sufren, vasos que se cansan, vasos que se lastiman, vasos que se enferman, vasos que tienen miedo, vasos que se sienten solos, vasos que en estas condiciones reconocen que Cristo es su sustento y que solamente pueden confiar en Dios. Cuando nosotros servimos basado en nuestras fuerzas, muy pocas veces oramos. Cuando nosotros servimos en debilidad, permanentemente estamos pidiéndole fuerzas a Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres débiles que fueron usados tremendamente por Dios. Solamente quiero mencionar a Moisés, un hombre tartamudo que no sabía hablar, que ni él, por supuesto, se consideraba capaz de semejante misión de ir y hablar con un faraón. Pero Dios usa a una persona así, incapaz, un tartamudo, y el poder de Dios hizo que se abra el mar rojo en dos. Y el poder de Dios hizo que una nación poderosa se ponga de rodillas ante Dios. Entonces, hermanos queridos, el verdadero mensaje, este tesoro que yo lo tengo acá adentro, solamente se transmite con poder, con estas dos contracaras que yo quise ponerles acá. Esta contracara es el barro, que soy yo, y el tesoro, que es el mensaje de Cristo. Debilidad mía y poder de Dios. Humillación mía y gloria de Cristo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este tesoro? ¿Para qué nos ha sido dada? ¿Para qué lo tenemos? Versículo 2, del versículo 13 del capítulo 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo creí, yo lo tengo, ¿y qué tengo que hacer ahora? Hablarlo. Yo creí en el Evangelio. Por eso, ahora lo hablo.
Todos hemos creído en el Evangelio y naturalmente, si hemos creído, tenemos que hablarlo. Pero hay veces que no hablamos de Cristo. ¿Será porque no hemos creído? ¿O solamente hemos creído para una salvación milagrosa y solamente eso? Y no hemos dejado avanzar el poder de Dios en nuestras vidas, si no creemos. Si Cristo no cambió mi vida, ¿qué le puedo hablar a otro? Que Cristo cambie tu vida. Si Cristo no me da paz, ¿qué puedo decirle a alguien que está en desesperación? Que Cristo puede darte paz. Si Cristo no me da la victoria sobre los pecados, ¿qué puedo decirle a otros? Que Cristo te da la victoria. Si Cristo no me fortalece, ¿qué puedo decirle a otros? De que Cristo puede fortalecer su vida, sanar sus heridas, levantarlo, darle esperanza. No, de Cristo no. Esta persona necesita otra cosa. Necesita terapia. Perdón, son. Necesita un psicólogo. Sí, es bueno psicólogo, pero tiene que ser cristiano, ¿no? Sí. Necesita un médico. Cristo no es suficiente para ese problema. No lo creo. Y por eso no lo hago. Pero nosotros hemos creído en el Evangelio, en ese tesoro que ha sido depositado. Y ese tesoro nos ha dado vida, ha cambiado nuestras vidas. Y yo lo he vivido y lo he sentido. Y quiero que otros sientan lo mismo. Me toca hablar con gente que está con problemas, algunos en drogas, muy difícil de salir. Y yo me siento, hermanos, incapaz. No sé qué decirles. Mi debilidad, mi barro dice eso. Pero pienso en el tesoro que el Señor puso en mi vida. Y lo creo, que Cristo puede cambiar las vidas. Cristo puede sacarte del vicio. Cristo puede levantarte. Cristo puede darte salvación. Yo lo viví. El Señor me sacó de situaciones tristes en mi vida. Y lo creo. Entonces este tesoro, si lo creí, tengo que hablarlo. Salmo capítulo 116, versículo 10. Y este versículo se refería a Pablo. Creí, por tanto hablé. Predicar, tenemos que hacerlo. Ese tesoro no fue puesto para que lo guardemos. Y fue puesto precisamente en un vaso de barro para que sobresalga. Debemos compartirlo. Pero predicar el Evangelio tiene su riesgo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, vamos a sufrir los mismos sufrimientos que Cristo. Porque Satanás no quiere que prediquemos. Satanás quiere que guardemos ese tesoro y que nadie lo vea, que lo escondamos. Y cuando ese tesoro empieza a mostrarse en mi vida,
Satanás se inquieta, los demonios se inquietan. Y empezamos a tener conflictos, problemas, adversidades. Nos perseguirán, nos despreciarán, nos harán a un lado, perderemos estatus social. Ya mis compañeros no me van a invitar a los asados porque soy evangélico. Hay casos que nos matarán, nos meterán presos. Hay un riesgo. Y nosotros no queremos correr ese riesgo. No estamos dispuestos a correr ese riesgo. Porque en mi vida estoy demostrando que vale más que el tesoro que fue puesto en mí. Pero nosotros debemos tener la certeza y la convicción que tuvo Pablo, que nada de esto importa. Ninguna persecución, ninguna adversidad, porque Cristo está con nosotros y Él nos guardará hasta el fin. La segunda parte del versículo 11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Con el tesoro que llevamos, mostramos la muerte de Cristo en nuestros cuerpos. Pero este tesoro lleva la vida de Jesús y también se manifiesta entre nosotros. Salmo capítulo 61, versículo 1. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo. Señor, mi barro desmaya, mi barro decae, mi barro te clama, mi barro desfallece. Pero si este barro es llevado a las alturas, tiene poder y muestra gloria. Pero Señor, llévame vos, porque yo no puedo. Llévame tú, Señor, a las alturas. Este vaso de barro lleva a las alturas, a la roca alta, firme y segura. Y tu gloria, Señor, toque vidas de otros a través de mí. Nosotros venimos diciéndole al Señor, heme aquí. Y saben que el Señor nos va enseñando. Y el Señor a mí, después de muchos años, le sigo diciendo al Señor, úsame. Y el Señor me sigue usando, me sigue enseñando también. Y nos va a ir enseñando. Y tenemos que aprender. Pero muchas veces nosotros le dijimos al Señor, heme aquí, Señor. Acá me tienes. Pero no soy un vaso de barro, Señor. No me uses así. Quiero ser un vaso de oro. Para que esté acorde con el mensaje. El Señor nos enseña. Yo quiero que en esta noche pido al Señor que nos enseñe a todos en este lugar a considerarnos bajos. Porque es cuando más fuertes somos. Heme aquí, Señor. Quiero ser un vaso de barro que dependa plenamente de ti. Que en mi debilidad tú me levantes.
Cuando yo tropiece, que tú me pongas de pies. Cuando hay tormentos, tú me pongas paz. Cuando hay enfermedad, tú me des la sanidad. Venme aquí, Señor. Usa. Quiero compartir este tesoro con los demás.